Bienvenidos a la presentación de análisis probabilístico, el proyecto realizado por el grupo número 3. Específicamente, en nuestro grupo trata las distribuciones muestrales y cuáles son sus efectos en cada caso. Se trataron distintos casos para resolver distintos problemas en sí. Sin embargo, se hizo un gran énfasis en las tablas Z. Eh, Específicamente queremos tratar de hacerlo de una manera organizada. Eh, Todos nosotros pues somos la mayoría de ingeniería en sistemas y iniciemos la presentación para análisis probabilístico sección A. Quisiera empezar con esta pequeña frase que se realizó por Gorgon, donde dice: la estadística es de la primera de las ciencias inexactas, y verdaderamente lo que quiero enfatizar con esta frase es que no es una ciencia inexacta, sino su interpretación es inexacta. La mayoría de las personas piensan que las estadísticas se prestan a ciertos datos y a ciertas infamidades, pero lo que queremos resaltar en esta presentación es que la estadística inferencial y la estadística descriptiva buscan, más allá de cualquier cosa, la exactitud. No son inexactas, sus interpretaciones son inexactas, y eso es lo que afecta al producto final. Primero que nada, lo que se tratará en la presentación serán los siguientes puntos: la introducción de los estudiantes, luego de esto el planteamiento general de los problemas y cómo se trató de realizar todo, luego de esto los problemas en sí, y finalmente las conclusiones y las recomendaciones que recopilamos del caso. Eh, Primero que nada, el planteamiento general. Se realizaron las pruebas T, las tablas Z y chi cuadrado. Esto todo visto en la clase magistral de análisis probabilístico, utilizando estadística inferencial. Principalmente quisimos hacer un énfasis en lo que es la distribución normal, puesto que esta es la más exacta que existe de todas las distribuciones. Específicamente esta trata una campana gaussiana y es lo que buscan la mayoría de problemas. Se nos dan siempre medias, se nos dan siempre datos conjuntos que presentan ciertos pesos. Así que el procedimiento general que se hizo fue: primero, se hizo una recopilación de los datos. Segundo, todos estos datos fueron transcritos a Excel. Tercero, dependiendo del método escogido, si es tablas T, tablas Z, chi cuadrado, eh, se utilizaron las ecuaciones respectivas, y finalmente estos datos fueron presentados de una manera cualitativa, para ser entendidos por un producto final o un usuario final. Así que empecemos con el primer problema. El primer problema trata sobre los pesos y el soporte que tienen, la capacidad máxima que tienen ciertas bancas en Vail, Colorado. Específicamente cuando se hace esquí, se tienen ciertas bancas que necesitan una cantidad máxima de peso. El problema en sí no menciona muchos valores. Específicamente en el planteo de valores podemos notar que la muestra es de 12 personas, y utilizando un poco de lógica, si sabemos que el peso máximo que puede admitir una banca es de 2004 libras, podríamos simplemente decir que 2004 libras dividido 12 es la cantidad de libras que tiene que tener una persona en cada banca. A partir de esto, el planteamiento que se realizó fue el siguiente, y es que ¿cuál es la probabilidad de que el, el- de que la media de pesos sea mayor a 167, a las 2004 libras? ¿Sí? Eh, Esto en sí puede ser traducido a cuál es la probabilidad de que la media sea mayor a 167, y se puede ver en la primera ecuación a la derecha, justo arriba de la imagen. Sin embargo, el problema no proporcionaba muchos valores, y es debido a esto que se tuvo que acudir al Vail Valley Economic Development del 2022, el cual es un reporte de cuáles son los turistas que hay en Colorado, y este demuestra la demográfica de los turistas externos e internacionales y los turistas domésticos. Dentro de esto, los estados más aclaratorios fueron Carolina del Sur, eh, New York, Dallas, Chicago, y de manera internacional el país que más turismo tiene en Vail, Colorado, fue México, específicamente Monterrey y CDMX como estados. Dentro de esto se tomaron las estadísticas de los pesos y se hizo una media de todos estos pesos para sacar
la media específica de los pesos de los turistas. A partir de esto también se realizó el vaciado de la varianza y es con esto que podemos finalizar el cálculo. Si lo notamos a la izquierda, a la esquina inferior izquierda, podemos ver los cálculos con las tablas Z. Y finalmente se puede concluir que utilizando tablas Z, que existe un 99.46% de probabilidades de que la persona escogida, las personas en la muestra escogida, no lleguen al peso de 2004 libras. Es debido a esto que podemos llegar a la conclusión de que existe el 0.04% de probabilidades de que sí existe ese caso. Y es debido a esto que los habitantes de Colorado no tienen que estar preocupados por este tipo de daños. Eh, el problema B muestra los asientos de vuelo. El problema se basa en la comodidad de los asientos de vuelo y cómo una mayor cantidad de ancho en los asientos vende más. El problema, los únicos datos que nos muestra es la media normal de los asientos de clase económica, la media de los de primera clase y el ancho de un pasajero promedio. Estos datos eran insuficientes para realizar los cálculos, por lo que nos tocó investigar la varianza entre los anchos de los asientos en un avión. Esta varianza dio una cantidad de 1.75 pulgadas. También hicimos uso de la regla empírica, la cual muestra cuál es el porcentaje de datos que ingresan en el rango de la media más 3 veces la varianza, 2 veces la varianza y 1 vez la varianza. Al usar una distribución normal, los datos siguen una regla empírica, lo que indica el porcentaje de la muestra que se encuentra entre distintos rangos de desviación estándar. Para un porcentaje de 95.4, los pasajeros tienen una media de 19.5 pulgadas utilizando la regla empírica. Ya con estos datos son suficientes para encontrar la probabilidad de Z, la cual da una probabilidad de 0.97725. ¿Y qué significan todos estos datos? Significa que para ganar más comodidad y así vender más boletos de avión, los asientos deben tener una medida de 19.5 pulgadas. Así un 97.72% de las personas pueden volar de una manera más cómoda. En el inciso C, se trató el problema sobre los estándares de diseño en las entradas actuales. Esto es sobre una empresa llamada puertasfalsas.com que desea aumentar la calidad de sus servicios mediante la inclusión de unas puertas más altas para las personas que suelen medir arriba de 80 pulgadas de alto. Esto es aproximadamente 2 metros de alto. Estos son los únicos datos que nos plantea el problema y nos pregunta qué porcentaje de personas son demasiado altas los estándares de diseño de las entradas actuales. Con esto, tuvimos que hacer una pequeña investigación buscando cuál es el promedio de altura de las personas y es 70 pulgadas con una desviación de 3 pulgadas, que esto es aproximadamente 1,78 m. Para el planteamiento a utilizar fue que primero debemos determinar cuál es la variable de altura, esto usando la tabla Z, en la que se debe encontrar un valor que sea menor a 80 pulgadas. Luego, suponiendo que se sabe que la altura promedio de la población es de 70 pulgadas, se sustituye en la fórmula de tabla Z y usando los valores de la distribución estándar, encontramos que el área abajo de la curva es de 99.96% de las personas son de altura inferior a 80 pulgadas. Con lo cual podemos concluir que el 0.04% de las personas son demasiado altas para los estándares de diseño actuales de las puertas que quiere esta empresa. El problema D trata sobre el peso mínimo y el peso máximo
por el cual están diseñados los asientos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, debido a que un mayor porcentaje de pilotos aviadores son hombres. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, por lo que la cantidad de pilotos femeninas ha venido en aumento. El problema de esto es que al estar hechas las medidas para la media de un peso del hombre, las mujeres pueden salir lastimadas. Por eso, la pregunta es, ¿qué pesos deben utilizarse para el nuevo diseño de una cabina de un avión de la Fuerza Aérea? Para esto, el problema nos da el peso mínimo y el peso máximo en el que se basan los asientos antiguos, por lo que nos tocó investigar por cuenta propia el peso de una mujer promedio en los Estados Unidos. Esto según el National Health Survey de los Estados Unidos. Su peso da 143 libras y una varianza de 29 libras. Con esto ya se pueden hacer los cálculos para el peso mínimo y el peso máximo de las mujeres. Esto da que un 53% de las mujeres se encuentran dentro del rango de aceptación del avión. Esto quiere decir que solo el 53% de las pilotos femeninas no van a salir lastimadas a la hora de una eyección. Por esto tenemos que buscar nuevas medidas. Sin embargo, reducir el límite inferior a 90 libras y dejarlo de 90 a 211, se estima que el 0.95 de las pilotos femeninas ya no salen lastimadas a la hora de una eyección. Esto no afecta la seguridad de los pilotos masculinos, ya que el límite superior no se redujo y los límites de 90 hasta 211 libras funcionan para ambos géneros. Y por último tenemos el ejercicio E, el cual se basa en la ergonomía de un asiento para un carro. Este problema mide las medidas de los fémures de los hombres y de las mujeres junto con su desviación estándar. Sin embargo, se necesita un nivel de confianza del 95% para que ambos, hombres y mujeres, quepan dentro del carro cómodamente. Para esto se usa una prueba de confianza en el cual se divide por hombres y por mujeres. Se busca la probabilidad de Z, en el cual en el caso de los hombres es restar el residuo dividido 2, que es 0.025, menos 0.5, que es el valor original de alfa, lo cual da una probabilidad de Z de 0.475. Buscando en la tabla de distribuciones normales, nos da que la probabilidad es de menos 1.96. Por lo que ya con esto tenemos todo lo necesario para buscar el valor de la media, el cual es el valor mínimo 19.84 y el valor máximo 24.156 pulgadas en el fémur de los hombres. El mismo procedimiento se realiza para el fémur de la mujer, en el cual indica que el mínimo es de 16.38 y el máximo de 24.22. Los únicos datos que cambiarían son la media de los hombres y la media de las mujeres, además de la desviación estándar para los cálculos. Esto responde a algunas preguntas, las cuales son que los asientos favorecen más a los hombres debido a que la variancia es menor, por lo que el 95% de ellos encajan en un rango menor. No es práctico diseñar asientos que se adapten a cualquier género debido a que la diferencia entre la medición máxima y mínima es muy significativa. Además, ¿qué porcentaje de la población estaría dispuesto un fabricante a excluir en la fabricación de estos asientos? La verdad, excluiría el 10%, así se recortan los rangos debido a que el 5% es muy distinto entre sí. Ya con una confianza del 90%, los rangos se esperarían un poco más. Además, el largo del fémur se debe tomar en cuenta el ancho de las caderas, el peso de las personas y el alto de la persona también. Buenas noches, mi nombre es Henry Terras Pérez, número de perdón 2019-06562.
Y como conclusiones, nosotros tendríamos como la prueba T de students, si el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, si es mayor, se acepta la hipótesis nula. Prueba Z, si el valor de P es menor que el nivel de la significancia, se rechaza la hipótesis nula, si es mayor, se acepta la hipótesis nula. Distribución de chi cuadrado, si el valor de P es menor, que es el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula. Y como recomendaciones, nosotros comprender los conceptos básicos de la estadística inferencial como la hipótesis nula, hipótesis alternativa, el nivel de significancia y el valor P. Familiarizarse con los diferentes tipos de pruebas estadísticas como la prueba T de Students, la prueba Z y la prueba F. Entender la importancia de las distribuciones muestrales en la diferencia estadística y cómo se relacionan con las distribuciones con la distribución normal. Aprender a calcular los intervalos de confianza y los límites de confianza y cómo se relacionan con la distribución muestral. Practicar la selección adecuada de una muestra, ya que la interferencia estadística se basa en la muestra. Sería todo. Muchas gracias.